Bueno, queridos hermanos, continuamos nuestra serie Conociendo a Dios y tenemos la oportunidad de seguir con esto todo el año. No terminamos, creo, nuestra serie Conociendo a Dios y creo que nunca la vamos a terminar. Y precisamente por el atributo que hemos estado estudiando y compartiendo en estos días, que es la eternidad de Dios. Dios es eterno. Y esa palabra, como anteriormente lo mencionaba, es bastante complicada para entenderla a cabalidad con la verdadera proporción que esta palabra refiere. Eternidad es algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados a experimentar en esta vida. ¿Sabe por qué? Porque en esta vida todo es pasajero. Entonces usted se acuerda del novio del colegio, pasó, los maestros de la escuela pasaron, la tez estirada de nuestro rostro también parece ser a veces cosas del pasado. La fortaleza, la fuerza, el vigor, la energía que antes teníamos, parece que hubiera pasado. Yo le digo a los jóvenes aquí, yo también fui joven, ¿sabe? Yo también fui joven y tuve fuerza y fortaleza. Una vez le hice un poema a mi hijo en el que él estaba cumpliendo 15 años, vivíamos en Sincelejo, Sucre, estábamos en misiones allá. Y le hice un poema porque ya mi hijo empezaba a ayudarme a trabajos fuertes y exaltaba esa fortaleza y más o menos le recordaba que yo también tenía esa fortaleza, pero que ahora él me ayudaba. Y eso ocurre. Los padres envejecen y nosotros tenemos que cuidar de nuestros padres se van y luego nosotros ocupamos ese lugar de ancianos de la familia. Uno a veces cree o se le olvida que puede llegar a ser ese anciano en el hogar, ese viejito de la casa o esa viejita de la casa. Entonces tenemos que ser tolerantes y amar a nuestros ancianos, respetarlos y disponer nuestras vidas para que ellos también reciban el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Porque la eternidad, como bien lo he dicho, lo he repetido, la eternidad es una palabra que es difícil de comprender, pero a la luz de la Escritura vamos a continuar aprendiendo lo que esta palabra significa. Vamos a leer nuevamente Salmo 90, verso 1 al 17, el capítulo completo. Dice la Escritura: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Entiende usted esto de generación en generación? Esto es eternidad, ¿sabe? Desde la generación de Adán y Eva hasta la nuestra, generación en generación. Verso 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y ese es el nombre de la predicación que hoy les comparto. Desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios, dice la palabra. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres. ¿Usted le parece familiar esto en las congregaciones, lo que hoy se predica? ¿O de esto ya casi no se habla? Convertíos hijos de los hombres. Esta es la predicación de Dios mismo. Convertíos hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. O sea, quiere decir, están allí y pasa el río y se llevó todo lo que había en el camino. Así de sencillo. Dice la Escritura. ¿Son como qué? ¿Qué quiere decir esto? Usted sueña. Está durmiendo, sueña, se despierta
muy difícilmente retomar al día siguiente el sueño por donde iba, ¿no? Toca tener un espíritu bien chismoso como para saber que termina la historia al día siguiente y mirar cómo termina la película. Hermanos, como un sueño. Son como un sueño. ¿De quién está hablando acá? De los hombres. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros o errores a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. ¿Sabe por qué? Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Quiero hacerle esta pregunta, hermanos que están en este lugar, porque estamos en la serie Conociendo a Dios. Mire lo que dice este versículo y que tiene tanta profundidad. Dice, él hace una pregunta ahí en este salmo. El salmista dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? ¿Usted teme al Señor? Yo temo al Señor. Hay uno que dice, al Señor se le tiene temor reverente, pero no miedo. Y sabe una cosa, al Señor también hay que tenerle miedo, hermano. Miedo, terror. Nuestro Dios es tan poderoso que puede acabar con lo que Él quiera, a su soberanía dispuesta. Y dice la Escritura, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué traemos? Sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos el mal. Hay versículos que muchos quisieran quitar de la palabra para no someterse a la verdad de la aflicción de Dios. En estos días escuchaba a un predicador diciendo solo cosas lindas de lo que ha de pasar. Y les contaba en algo, en algún momento, el predicar con límites y con parámetros para que la gente no piense mal de Dios. Hermanos, hemos sido llamados a predicar el evangelio completo. No fracciones de él o versículos de él para tratar de congraciarnos con las personas. Es por eso que hoy se vive el cristianismo como se vive, con una tibieza, con arrogancia, con indiferencia a Dios, restando la importancia a lo que Dios le da importancia. Y quizá usted y yo vivimos esas situaciones. Le damos más importancia a tantas cosas que son pasajeras que a las que realmente Dios le da. ¿Sabe? Dios le da más importancia a las cosas eternas, porque como hemos leído hasta ahora, todo lo anterior pasa. Como la hierba es verde en la mañana, al día siguiente es cortada y se seca. Así como un sueño, de un momento a otro, pasará, como la juventud, como la niñez. Ya lo que hemos pasado por ahí, ya tenemos más cerca la ancianidad que la juventud o que la niñez. Así de un momento a otro. Por eso Dios nos quiere enfocar a que nuestras vidas estén con la mirada puesta hacia lo eterno y no a lo efímero de esta vida pasajera. Mire lo que dice la Escritura.
Verso 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Hay momentos en que vamos a experimentarlo. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. El salmista hace una declaración tremenda. Dice, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Y luego afirma, dice, sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Estaríamos cómodos hoy diciéndole al Señor, ven Señor, confirma la obra de nuestras manos? ¿Cómo saldríamos en este examen, hermanos? ¿Cómo saldríamos si usted le evaluaran hoy su cristiandad? ¿Cómo estaríamos hoy? Porque el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros no es para unos días, no es para vacacionar, no es para percibir un salpique de esa gracia y de esa misericordia de Dios. No. Él nos ha llamado para eternidad. Para eternidad. No es de días. No es que yo voy el domingo a la congregación. No. O otros que ni siquiera vienen. No. Es tu vida entera entregada a un Dios que es eterno. ¿Hasta cuándo usted quiere ser cristiano? Y la respuesta rápida es, no, pastor, hasta que yo me muera. Va mucho más allá que en estos tiempos. Va mucho más allá que experimentar nuestra vida con Dios hasta el día de nuestra muerte. Seríamos los más designados a conmiseración, a que nos miraran con miseria. Si nuestros días estarían destinados solamente para compartir con Dios hasta el día que me muera, pastor. ¿Hasta cuándo quiere ser cristiano? La respuesta de alguien que conoce a Dios verdaderamente tendría que ser hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Pero no usamos este tipo de lenguaje por dos cosas. Número uno, no conocemos a Dios. Y número dos, no lo conocemos porque no estudiamos las Escrituras. Si estudiamos las Escrituras de manera ordenada, consciente, honesta, podríamos mirar que no basta esta vida para estar con Dios. No basta esta sola vida para estar con Dios. Necesitamos experimentar su presencia el resto de la eternidad. Cristiano hasta que me muera, no. Aquellos antiguos que hablaron y conocieron al Dios eterno nunca fijaron sus días delante de la presencia de Dios hasta el día de su muerte. Pablo no dijo, hasta que me ejecuten, ese día estaré con el Señor. Al contrario, él decía cosas como esta: quiero irme ya a morir para estar con mi Señor. Y la mirada de un verdadero cristiano debe estar enfocada en su eternidad con el Señor. Díganme la verdad, ¿alguno de ustedes ha pensado ser cristiano hasta el día que se muera? ¿Hasta cuándo? Hasta que me muera, pastor. Pero si usted lo comprende a la luz de la Escritura, su permanencia en Cristo Jesús no es hasta el día que te mueras. Sería la farsa más grande que estaríamos predicando, cristianos hasta el día que me muera. No. Hemos sido llamados a eternidad. ¿Sí o no? Entonces, cositas como estas en nuestra cabeza nos han limitado para poder comprender el verdadero sentido de la palabra eternidad acerca de Dios mismo. Y quiero recordarle que si hay quienes pasarán una eternidad con Dios, también están los que pasarán una eternidad sin Dios. Pastor, no diga eso. Usted no puede decir eso en la congregación. Eso es una mala noticia y el evangelio son buenas nuevas.
Cuando yo le hablo algo malo que viene, conforme a la Escritura, algo terrible a nuestros ojos que va a pasar, usted y yo tenemos nuestra mentalidad creyendo que es una mala noticia y el Evangelio son solo buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias para unos, pero malas noticias para otros, ¿sabía? La buena noticia del Evangelio es que el que cree en el Señor Jesucristo alcanzará el estado o la bendición de salvación eterna. Pero aquellos que dan la espalda al Señor tendrán condenación eterna. Lo que es una bendición para unos será la maldición para otros. Ahora pregunto, ¿sigues creyendo que el Evangelio son buenas noticias? Por supuesto, siguen siendo buenas noticias, aunque para otros sean malas. Porque el Evangelio es la oportunidad que Dios nos da a nosotros para poder acaparar, tomar, hacer nuestras las promesas del Dios eterno para compartir con nosotros en su eternidad. La eternidad le pertenece a Dios. Tanto la eternidad cerca de Él como la eternidad de aquellos que estarán lejos de Él. Pero no se lo digo en mis palabras. Voy a leer rápidamente. Y si es de los que toma nota, anote Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estarán la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. ¿Y eso qué quiere decir? Eternidad. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, hay salvación eterna, pero también hay perdición eterna. Segunda de Tesalonicenses 1:9. ¿Quiénes sufrirán el castigo de eterna destrucción? Los incrédulos. Los que se apartan del Señor, los que le dan la espalda a Dios. ¿Qué dice Mateo 25:41? Esa es otra que quizás algunos quisieran borrar de la Escritura. Mateo 25:41 dice lo siguiente: entonces dirán también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Al fuego qué? ¿Solo el fuego es eterno? ¿Para qué Dios manda a alguien al fuego eterno si ese se va a consumir así y va a desaparecer? No. Tendrá que disfrutar, bueno, no sé si disfrutar es la palabra, experimentar, sufrir ese fuego eterno, un fuego que no apaga. Dice, el fuego eterno, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sabe cuál es la buena noticia del Evangelio? Que ese infierno no está preparado para ti. Está preparado para el diablo y sus demonios. Pero algunos insisten en querer ir a aquel lugar. Hermano, es como si yo le dijera, bueno, no quisiera hablar de un pueblo en particular en esta tierra, sino ni una nación, porque sería triste de pronto. Pero si usted tuviera para escoger entre un paseo con todos los gastos pagos y con todas las comodidades de este mundo, y otro que para donde va tiene que ir caminando y que no va a tener comida y va a tener que cazar lo que va a comer, ¿a dónde usted quisiera ir? Al todo pago, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? Todo está pago en el reino de los cielos. Todo ha sido pagado con sangre. Con sangre, hermanos. Hebreos 6:2 dice la Escritura, de la enseñanza de los lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El juicio eterno no es que el juicio va a durar siempre, ¿no? El estar frente al estrado del juez, ¿no?
que es un juicio donde vamos a estar sentados viendo al juez, no. Es que se condena en aquel lugar y obtienes una condena o tendrían una condena para la eternidad. Mateo 25, 46 dice, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a vida eterna. Hermano, qué miedo predicar el evangelio de verdad. Qué miedo hoy hay de predicar la verdad de Cristo Jesús. Y no sé si la gente lo comprende realmente, pero para ver cuál versículo utilizaría usted para predicarle las buenas nuevas a una persona. Si usted le quiere hablar del Señor a alguien, ¿qué palabra usaría? ¿Qué palabra usaría, por favor? ¿Le parece una buena palabra para predicar de Cristo, Juan 3:16? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es la palabra que más, es más, yo creo que todos los que aquí están se la saben, aún los que vienen hoy por primera vez, porque de pronto la han escuchado en otra persona. ¿Qué dice la escritura en Juan 3, verso 16? Vamos a decirlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Pero ¿sabes que tenemos un error de predicar solo versículos sin un contexto correcto? Ese es Juan 3:16. Pero yo lo invito hoy a que se aprenda el verso 17. Por favor, colócamelo en pantalla. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, léalo conmigo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué está diciendo ahí? Que el que cree en Cristo Jesús alcanzará ¿qué? Salvación y vida eterna. Ahora, ¿por qué no se aprende el 18 también de paso? Y leemos el verso 18, a ver qué dice el 18. De pronto tiene algo que ver con Juan 3:16. Juan 3:18 de pronto está por ahí cerquita y podemos leerlo. El que en él cree, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Te parece buena noticia Juan 3:16? Sí. Juan 3:17 y Juan 3:18 también. Ajá. Pero nos gusta Juan 3:16 nomás. Vamos a dejarla hasta ahí. Y cuando yo lo lleve a Generación de Fe, allá que se lo diga el pastor. No, a mí déjeme la parte chévere. Te invito a una fiesta. Y lo trae engañado. Y cuando aquí me lo pone, yo vengo y le predico completo. Y ese negocio no me gusta hacerlo solo. Hermanos, prediquemos el evangelio completo. No todo el que toma una Biblia y habla está hablando en el nombre del Señor. Hermanos, Juan 3:18 también está en la escritura. ¿Y qué dice Juan 3:18? Está a dos versículos, bueno, a un versículo realmente, de Juan 3:16 que nos gusta tanto. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si queremos hacer un estudio más profundo de Juan capítulo 3, leamos otro versículo, el 19. ¿Qué dirá el 19? Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hermano, prediquemos completo. ¿Y qué tal si vamos a un estudio más profundo solamente al leer Juan capítulo 3, verso 20? Léalo, por favor.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Quieres comprender un poco más de evangelizar? ¿Tú sabes por qué no vienen? ¿Tú sabes por qué te cuesta servir al Señor? ¿Tú sabes por qué no te expones al estudio de la palabra? No solo tú, otros, al servicio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el que sirve o el que se sube a una tarima como esta a predicar, a cantar o etcétera, hermano, tiene una gran responsabilidad. ¿Sí o no? ¿No le parece? Que tiene que buscar la manera de ser una persona irreprochable. ¿Sí o no? Todo el que aquí se sube, que quiere alcanzar vida eterna, tiene ese compromiso. Pero los que están allá no. Hermanos, todos tenemos esta gran responsabilidad ante nuestros ojos. ¿Qué dice el verso 20? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermano, hagamos un esfuerzo por aprendernos 3, 4 versículos más, además de Juan 3:16. Por lo menos que sepamos qué dice la Escritura. Pero es que hablamos solo del amor de Dios porque para que aquellos que no creen sepan lo dulce que es Dios. Y he escuchado a algunos que dicen que si quieres empezar a leer la Biblia, empieza por Juan, que es el evangelio del amor. ¿No has escuchado esa palabra? Y el otro es el evangelio del ¿qué? Del terror. Si mi hermano Juan, cuando escribe estas verdades que le estoy contando, de ese Dios eterno que habla de salvación eterna y también de condenación eterna. Así que mis queridos hermanos, no, y si usted sigue leyendo allí, viene un espacio que es denominado que el amigo del esposo y etcétera. Así que mis queridos hermanos, cuando pensemos en Dios, no pensemos en un Dios de domingo, en un Dios de miércoles cuando venimos a compartir acá. Cuando pensemos en Dios, comprendamos la profundidad de la palabra eterno. De hecho, hay algunos hermanos en algunas congregaciones que no le dicen de otro nombre. No le dicen otro nombre. Y hablan así como con voz gruesa, dicen: el Eterno te bendiga. ¿No he escuchado aquí hermanos que le dicen a uno así? El Eterno te bendiga. No, el Eterno me habló. El Eterno. Espero que comprendan lo que realmente significa esa palabra. Que comprendamos todo a profundidad lo que esta palabra significa. Hermanos, llamados a salvación eterna porque nuestro Dios es eterno, pero también otros condenados en condenación eterna porque nuestro Dios sigue siendo eterno. El concepto eternidad recorre por doquier sin un conocimiento profundo de esa palabra. Ese concepto es maleable por nosotros y de hecho usado de manera arbitraria por parte nuestra. Cuando usted va al banco y encuentra una fila y se estuvo ahí 3, 4 horas en una fila o haciendo la fila para apartar una cita y dice: no, si yo me fui para allá y eso fue una eternidad ahí, 4 horas. Es que a mí no me gusta esa generación de fe. Ese pastor predica eterno, ya ves. Ese man habla y habla. Eterno, eso es culto eterno. Yo conocí una congregación que le decían culto eterno. Bacano. De día y de noche las puertas abiertas y siempre había alguien predicando allí. Ojalá esta fuera así. Pero la verdad, que se predique la verdad de Cristo. Entonces este concepto recorre por doquier también la Escritura. De pronto recorre por nosotros de manera errónea. Pero
Este ocupa un importante lugar dentro del pensamiento hebreo y cristiano. La palabra eternidad viene del latín aeternitas, no termitas, aeternitas, que significa cualidad de no tener principio ni fin. Mira, regularmente hemos estado pensando en que la eternidad tiene que ver, cuando yo le digo, nuestro Dios es eterno, ¿usted cómo se lo imagina? ¿Cómo se lo imagina? La Escritura dice que es el anciano de día, ¿no? Barba blanca, no sé qué. Ahora, cuando usted piensa en eterno, de un Dios eterno, seamos honestos, por favor. Vamos a romper algunos argumentos. Si usted se le rompe el argumento que traía, en este momento no diga lo que hoy está haciendo Dios en su vida, porque Dios está iluminándolo a través de la Escritura. Pero seamos honestos con esta respuesta. Cuando yo te hablo de un Dios eterno, tú te imaginas el año pasado o el año que viene y el resto de los años que vienen. ¿Se imagina el futuro o se imagina el pasado? Pero también el pasado. Entonces tenemos un concepto erróneo de eternidad. Porque nuestro concepto erróneo de eternidad, muy bien, bacano, pensar en el futuro. Pero Él, como leímos en el Salmo 90, es desde el siglo hasta el siglo. Desde el pasado hasta el futuro. Por eso está bien hablar de eternidades pasadas y eternidades futuras. O sea, el Señor no solamente es poderoso, eterno en lo que ha de acontecer, sino también en lo que ya ha acontecido. Nada se ha salido de su control. Pero sí que sí hemos venido pensando, sí o no, acerca de que la eternidad apunta solamente hacia el futuro. Y se nos olvida que es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Se nos olvida Génesis capítulo 1, verso 1 en adelante. Pensar en la eternidad de Dios no nos puede llevar a apuntar única y exclusivamente hacia el futuro. Tenemos que comprender que nuestro Dios es desde antes hasta siempre. Desde antes hasta siempre. Y es el Dios del presente. Y es el Dios de hoy, es el Dios de ayer. La Escritura dice en Hebreos capítulo 13, verso 8, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ese es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Entonces, el concepto de eternidad, del latín aeternitas, está relacionado también con el de inmortalidad. Y se refiere popularmente unas veces a una duración infinita y sin límites, y otras designan una existencia sin tiempo o fuera de tiempo. Nosotros tenemos que comprender que este atributo de Dios lo hace poderosamente lleno de otros atributos a causa de su eternidad. Su soberanía, si no fuera eterno, imagínense que Dios no fuera eterno, ¿podría ser soberano? Si Él estuviera condicionado por el tiempo, ¿podría ser omnipotente? ¿Podría hacerlo todo? Ahora, si alguien argumentara que Él es omnipotente pero no es eterno, en su omnipotencia puede ser eterno. No es que Dios no puede ser eterno, Dios nació en el año de nada. No puede, no hay argumento que pueda sopesar esto. Y cuando hablamos, bueno, de ciencia, por llamarlo de alguna forma, o de algunos argumentos científicos, la fe tiene que jugar un papel importante allí, se los comenté en la instrucción anterior. Creer que una molécula o un quarks, porque ya cambiaron los términos, antes era una molécula, surgió de la nada para crear todo esto que vemos, es un absurdo, porque la nada, ¿qué produce? Nada. La nada no produce nada. Entonces, si nosotros rechazáramos este concepto,
nos sería del todo imposible pensar en los pensamientos que tuvieran los antiguos, los usados para traer la escritura a nuestras vidas. Si Dios no fuera eterno y si solamente pensáramos en el futuro en cuanto a la eternidad, estaríamos invalidando todo lo que la escritura dice, porque la escritura no se escribió ayer. Vienen muchas generaciones, unas tras otras, para poder haber obtenido hasta el año 0 el comienzo del Nuevo Testamento y más o menos hasta el año, los primeros 50 años de la venida de Cristo Jesús, encontrar, hermano, porque los que escribieron la Biblia, los que fueron usados allí, los apóstoles tenían una tremenda responsabilidad. Por eso es tan tierno como se oyen nuestros apóstoles de hoy y nuestros profetas de hoy, que entre las características para poder llegar a ser un apóstol, los mismos apóstoles que habían quedado para suplir el espacio que había dejado Judas, decía, tiene que haber sido testigo ocular de lo nuestro. ¿Sabe por qué? Porque no tenían celulares como hoy, porque no tenían cámaras, porque no tenían videos para poder evidenciar. Por eso la Escritura dice, el testimonio de dos es verdadero. ¿Cuál era la forma de poder sustentar que alguien cometía un delito o un pecado de acuerdo a la Escritura en aquel tiempo? Necesitabas testigos. Por eso también la instrucción que daba el apóstol es, si alguien peca, ve y habla tú con él solo. Si no se arrepiente, ¿qué? Lleva testigos contigo. Y si no se arrepiente, dilo a la... Y si no le importa un rábano, entonces tenlo por gentil y publicano. Que se vaya. ¿Entiende usted la calidad? La calidad guardada, protegida de la información que hoy tenemos para la Biblia. Hermanos, se escribió por testigos de lo que Dios hizo. Algunos hoy se imaginan cosas y la dicen autodenominándose apóstoles o profetas, pero hermano, eso lo dice esa persona. No hay testigo al lado de ese que esa visión es verdadera. Imagínense hoy aquí al lado mío un profeta, entre comillas, que tenga una nueva visión para esta congregación y que empiece a decir, yo veo que baja del cielo un rollo escrito y dice estas palabras. Yo que estoy al lado de él puedo decir, yo también la veo. ¿Yo también puedo decir lo mismo? Pues me quedaría muy difícil. Tendríamos que haber tomado o fumado de lo mismo en las proporciones adecuadas para poder decirlo de la forma, no sé. Pero lo que está en la Escritura viene evidenciado de generación en generación, porque nuestro Dios es un Dios de generaciones que viene transitando por tradición oral. ¿Sabe qué es esto? Contar el cuento de la manera más fidedigna posible para evitar tergiversar la verdad de Dios a través de los tiempos. Tú no me puedes hablar ahora de que la visión que tú tienes es una visión completamente de Dios, porque es que no hay testigo para eso. Ni un aparato que pueda grabar en tu mente, y si lo hubiere, es tu mente. Pero nuestros antiguos profetas y apóstoles escribieron textualmente de lo que de Dios era ¿qué? Manifestado. ¿Sí te acuerdas que leímos acerca de la manifestación de Dios y que algunos no tenían excusa también porque lo que de Dios tenían y lo que de Dios conocían les había sido manifiesto ¿por quién? Por Dios mismo. Ese Dios eterno.
Entonces, hermanos, algunos maestros han utilizado esta cuestión de huir de la eternidad de Dios para autojustificarse doctrinas como que el castigo eterno. No, eso no va. Usted sabe que hay algunos hermanos que niegan el castigo eterno. Bueno, no son hermanos. Eso va a ser un ratito nomás. Luego saldrás de ahí y te vas para el cielo. La Escritura nunca afirma ni acepta que alguien condenado al castigo eterno, hermano, es eterno. Si no fuera periódico, temporal, no sé qué otra palabra así como somero, no sé. Ayúdeme a unas palabras que fueran contrario a eterno. Pasajero. Porque es que estos van al castigo pasajero. Así dice la Escritura. Entonces, si ellos van a un castigo pasajero, nuestra salvación también sería pasajera, hermano. Y hay doctrinas religiosas hoy que anulan el castigo eterno. Aquí oramos en la tierra para que Dios lo saque de allá, del castigo eterno, para que lo pase luego al cielo. Y pagamos liturgias y pagamos cosas y hacemos oraciones y lloramos y nos reunimos y hacemos tantas cosas para alcanzar que aquella persona que ha muerto no vaya al infierno eterno, sino que el infierno que va a vivir sea un poquitico nomás. La Biblia habla de un infierno chiquitico y por un tiempito. Habla de un infierno eterno, destinado para Satanás y sus ángeles. Pero también habla de un cielo, esa es la buena noticia. Un cielo nuevo y una tierra nueva que no va a acabar. ¿Será nuestra morada qué? Eterna, nuestra morada celestial, eterna. Oye, si esto no fuera de esta forma, estaríamos perdiendo el tiempo acá. Apague esa cámara y ustedes que están aquí, lárguense. Nuestra esperanza no es temporal. Esta vida es temporal. Los sufrimientos de esta vida son temporales. Pero la salvación y el bien que Dios tiene para los suyos es eterno, hermano. Eterno. Entonces quieren algunos rechazar la eternidad por la retribución no solamente venidera, sino la moral. No, eso no. O justificar el pecado, porque es que esta vida, no, el pecado que está en mí, eso se va a acabar un día. Yo no sé cuándo, pero eso se va a acabar, yo no sé cuándo. ¿Acaso no dice la Escritura, buscad también la santidad, con la cual nadie, sin esta nadie, sin la cual nadie verá a Dios? La paz, busquemos hacer el bien, busquemos obedecer la palabra, busquemos la fe en las Escrituras, en nuestro Señor Jesucristo, busquemos sabiduría en Él. La sabiduría de Dios es eterna también, hermanos. Mire, sin eternidad, cualquier atributo que hemos estudiado acerca de Dios no valdría la pena. Dígame un atributo de Dios. Ahí tiene el machete ahí atrás. Uno. ¿Qué dijo? Omnipotente, pero nada más un ratito. ¿Cómo va a ser el omnipotente solamente un ratito? Entonces no sería omnipotente. ¿Por qué? Porque no puede mantener su omnipotencia en el tiempo. ¿Sabe desde cuándo Dios es omnipotente y hasta cuándo Dios es omnipotente, hermano? Vamos a repetir cómo se llama hoy nuestra predicación. Desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo hasta el siglo, Él es, ¿cómo dijo?
Omnipotente. Dígame otro atributo. Eterno. Fiel. Él es fiel. ¿Desde cuándo? Y dice que si nosotros fuéramos infieles, ¿él qué? Permanece fiel porque Él es fiel. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Y por qué usted cree que permanece fiel? Porque es eterno. Dígame otro. Justo. Él es justo desde el siglo hasta el siglo. Y su justicia permanece. Todos los atributos. Ay, me dan hasta ganas de llorar. Cuando comprendo lo poco que comprendo de las Escrituras, entra a mi corazón. Me compunjo. ¿Por qué me compunjo? Porque veo la grandeza de Dios ante mis ojos a la luz de la palabra. Bueno es Dios y para siempre. Dios misericordioso. Él es misericordioso solo estos días de aflicción que vivimos. No, Él es misericordioso desde el siglo hasta el siglo. Ay, Dios, me dieron hasta ganas de pedirle un aplauso al Señor. No, yo no lo estoy pidiendo. Yo lo voy a dar, exacto. A veces uno es y que dele un aplauso al Señor, porque si Él es merecedor de eso, no hay que pedirlo. Él es digno ¿desde cuándo? Pregunto, hermanos, ¿usted está aprendiendo algo de la Escritura del Señor acerca de su eternidad? ¿Y hasta dónde usted tenía el concepto de eternidad? Ah, no, eternidad es para siempre. Eso es que desde antes y desde ahora y para siempre. Eso es, sí. ¿Usted ve lo hermoso que es hablar acerca de este atributo de Dios? Sobre la eternidad de Dios. Es maravilloso, hermanos, conocer a profundidad su poder eterno. Ahora, si las Santas Escrituras no tuvieran una palabra para hablar de la eternidad absoluta, nos sería necesario inventar una palabra para poder expresar este concepto. Son palabras de A.W. Tozer en su libro El conocimiento del Dios vivo. Hermanos, si no existiera una palabra para hablar de la eternidad de Dios, tocaba inventarla. El alefato hebreo conjugó las letras para poner una palabra y de hecho dar como nombre a nuestro Dios esa palabra, eterno. ¿Sabe lo que es alefato, no? Aprendimos el domingo anterior. Nosotros tenemos que alfabeto en el hebreo es muy bien. Hermanos míos, la idea de ausencia de un fin es al reino de Dios lo que el carbono es al reino de la naturaleza, dice A.W. Tozer. ¿Sabe que el carbono es utilizado para saber acerca de las edades y los tiempos de manera científica? ¿Usted sabía eso? Es un dato científico. ¿Sí o no? Y de hecho hay un método llamado el método del carbono 14, no sé qué, que miran que es sometido a lo del carbono para poder hallar cuántos años, y los fósiles que encuentran utilizan esto para poder hallar desde... ¿Usted por qué cree que se encuentra un hueso de un dinosaurio de eso y dicen, esto data desde hace no sé cuántos miles de años o millones de años a causa de un estudio que se hace con carbono? Pero pensar en un fin para el reino de Dios es negar su propia naturaleza. Pensar que el reino de Dios tiene un fin, de hecho que tiene un comienzo, sería negar ese poder de Dios.
Ahora, hermano, mire lo que dijo Frederick W. Faber. Ninguna edad podrá acumular sobre ti sus años. Dios amado, tú eres tú mismo tu propia eternidad. Tremendas palabras. Frederick W. Faber. Ninguna edad podrá acumular sobre ti sus años. Uno habla de la edad media, uno habla de la edad de piedra, la edad de no sé qué. ¿Y la edad de Dios? Si para Él, ¿cuántos años son como un día? 1000 años son como un día. ¿Cómo puedes tú calcular la edad de Dios? ¿Sabe una cosa? El método del carbono 14 no funciona con Dios. Por muy científico que sea, no funciona con Dios. La tierra, pregunto, ¿la tierra tiene un principio? Este mundo en que vivimos. Y todo lo que tiene principio tiene final. Todo. Ahí yo me acuerdo de esa novia que tenía allá en Ciénaga, en Tangamandapio, mi pueblo. Por allá. Dejó de ser mi novia. Es desde el pasado. Tuvo un fin hasta que encontré una maravillosa mujer. Y como el cielo no se va a dar ni casamiento, ella será mi hermana ya. Hermanos, todo en esta tierra es pasajero. Esta tierra es pasajero. Recuerde estas palabras del mismo Señor que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sabe de qué estamos hablando nosotros ahí? Eternidad. Hermanos, hemos estado leyendo acerca de la eternidad de Dios por arriba un montón de cosas y no sabemos qué es eternidad. Y puesto que Dios vive en un eterno presente, ¿puedes calcular esto? Dios vive un eterno presente. Carece de pasado y de futuro cuando aparecen palabras de tiempo en las Escrituras que se refieren a nuestro tiempo, no al suyo. Hay palabras de tiempo empleadas en la Biblia para que nosotros comprendamos, pero esas palabras rigen nuestros días, no los días de Dios. Qué bueno es esto. Qué bueno es esto, que el tiempo rige el tiempo de los hombres, el cronos, pero en el kairos Dios vive un eterno presente. Eterno, para Él, ayer es como hoy y mañana también. Él ya ha vivido tus mañanas y tus ayeres y tu presente de hoy. Así es sencillo. Él es como si fuera, por ahí vi una vez, voy a tomar acá, Dianita, por favor, pásame esa, vamos a decir que fuera como una cuerda, un cable de eso, por favor. Muchas gracias. Suponga que esto es la vida eterna. Obvio que no tiene ni principio de fin. ¿Sabes? Este cable no es eterno, ¿sabes? Esta es la vida eterna. O el tiempo, pues, en la eternidad. Este es el tiempo en la eternidad. Todo esto. Si estiramos ahí, téngame por allá. Otra vez. Ahí está. Esta es la eternidad del tiempo. Eche para atrás. Por favor. Esta es la eternidad del tiempo. Muy bien. Si esta fuera la eternidad del tiempo, déjeme templar. Quédese ahí. Bien. Nuestra vida podría estar... A ver.
Vamos a ver. Nuestra vida podría ser, es que no quiero sacar un billete para evitar futuras contradicciones. Aquí tengo una monedita. Si esta es la eternidad, nuestra vida podría ser así. ¡Tic! Ahí, ese puntico. En la eternidad. Un puntico de estos. Ahí. O sea, usted ya vio el puntico que yo dije aquí. Bueno, más chiquito. En la eternidad de Dios. Y tú en este puntito, aquí, ese puntito más chiquito del que te imaginas, en toda la eternidad de Dios, te rehusas muchas veces a obedecerlo. Te rehusas muchas veces a servirle, a amarle, a entregarte en ese puntito de la eternidad. Y te olvidas del resto que viene porque no lo entiendes en tu cabeza. Qué bacano entregar este puntito de tiempo, 70 u 80, y en algunos casos, no sé cómo será eso de aquí en adelante, 90, 100 o 112 o 100 no sé cuánto, cuando no sé cuánto, no tengo la cifra del Guinness Record de edad en tiempo moderno. Rehusarse este puntico y desperdiciar todo esto. Hermano, mal negocio. Mal negocio. Muchas gracias, Dianita. Mal negocio, hermano. Pastor, pero ¿para qué enseña eternidad? ¿Eso a mí para qué me sirve? Para esto, hermano. Ese puntito en la cuerda del tiempo, dáselo a Dios. No es tu corazón. Entrega tu vida entera al Señor. No abandones tu Creador. A causa de las aflicciones de este mundo. Cuando el apóstol Pablo escribió que ni la muerte, ni los ángeles, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, dicen muchas cosas más, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, esa es la forma de ver a Dios como el Dios eterno. Ninguna cosa creada, ni lo porvenir, dice. O sea, dicho en otras palabras, que venga lo que venga. Cuando tú miras al Dios eterno desde la Escritura, te das cuenta que las aflicciones presentes en este tiempo no serán comparadas con la gloria venidera de nuestro Dios. Entonces vivimos de una manera distinta. Mientras tanto vivimos en aflicción, en queja, en agonía. Suspiramos sangre, hermano. Suspiramos muerte, suspiramos angustia, suspiramos odio, rencor, temor, miedo. Pero así como eso es un puntito en la línea del tiempo, tendremos una eternidad para con Dios. Pero hay gente que no quiere eso, quiere el puntito de tiempo en la cuerda de la vida eterna. No, dame este puntico. No importa que después yo viva como comamos y bebamos, que mañana moriremos. La vida es una sola y hay que vivirla. No, hermanos. Aunque la vida sí es una sola, la vida que Dios nos da, también dice la Escritura que está designado para el hombre que viva, que muera una sola vez y luego de esto el juicio, pero saltaremos unos a vida eterna y otros tristemente a condenación eterna. Hermano, yo no sé, imagínate la cuerda más larga, una cuerda, no sé,
el lugar más lejos que te imagines ahora. Bueno, más allá. Una cuerda de ese largo, un puntito en la línea del tiempo. Si tú conoces la profundidad de este atributo de Dios, que Él es el Dios eterno, tus 100 años, por decir que vivas, no son nada comparadas con todo esto. Por eso el Señor habla de aflicciones pasajeras en este tiempo. Pregunta, hermano, no se preocupe. ¿Qué compartir? Por favor, coméntalo. De Charles Spurgeon. Ah, ok. ¿Qué dijimos? Ah, lo que hablamos, sí. Sí, coméntalo, coméntalo. Si los pe- Muy bien. Hermanos, hace unos días estuve en una conversación con Jason y hablaba de un pensamiento de Charles Spurgeon, para los que están viéndonos por acá, que nos atendieron. Dice esta frase de Charles Spurgeon: si los pecadores serán condenados, al menos que salten al infierno por sobre nuestros cuerpos. Y mi amigo y yo hablábamos acerca de eso porque no era muy comprensible eso. O sea, ¿cómo así, pastor, que si los pecadores serán condenados, al menos que salten al infierno por sobre nuestros cuerpos? Hermano, impídeselo. No lo dejes pasar. Predícales el evangelio. Háblale de la eternidad de Dios. Háblale de una eternidad con Dios, pero también de una eternidad sin Dios. Si ellos quieren ir, que tengan que volarnos y que nosotros no podamos alcanzarlo porque se nos fueron de las manos y saltaron hacia una eternidad sin Cristo. Tremendo pensamiento de Charles Spurgeon. Decía: y si perecen ellos, que perezcan con nuestros brazos en torno a sus rodillas, implorando porque se queden. Mi amigo ahí decía: no entiendo eso. Es que tú los abraces por las piernas y no los dejes ir para que no caminen hacia una eternidad sin Dios. Y luego dice Charles Spurgeon: si el infierno ha de ser llenado, al menos que lo sea con nuestras exhortaciones a esas personas que quieren ir. Y que lo sea con nuestras exhortaciones, y que nadie vaya allí sin haber sido avisado, y sé que nadie haya orado por esa persona. ¿Está tomando más sentido, Jay? Toma mucho más sentido estas palabras cuando entendemos el Dios eterno. Hermanos, tercera parte del Dios eterno, el próximo domingo. Por ahora, disfruta de lo que hoy conoces de Dios, que entiendes hoy de Dios, y que quizá antes tenías algunas confusiones en cuanto a esto. Nuestro Dios es desde el siglo y hasta el siglo. Colócate en pie, por favor. Gracias, Señor. Uno de mis escritores favoritos, no sé si usted sabía que era un tremendo hombre usado por Dios, es llamado C.S. Lewis. ¿Alguien sabe quién es C.S. Lewis? El escritor de las Crónicas de Narnia. Y ese más es cristiano, hermano, sí. Y hace unas producciones, o escribió pues para lo que hoy son unas producciones de películas maravillosas. De hecho, te recomiendo comprar el libro de C.S. Lewis a tus hijos. Comparte con ellos esto, es una bendición muy grande. Y no le digas que son libros evangélicos, porque él no se presenta de esa forma. Y en su forma de escribir es tremendamente usado por Dios. Es un artista en las letras. Dice C.S. Lewis: Dios habita en la eternidad, pero el tiempo habita en Dios. Y dice: aquí Él ya ha vivido todos nuestros mañanas
así como ha vivido todos nuestros ayeres. Y C.S. Lewis sugiere que pensemos en una hoja de papel de una extensión infinita. Eso sería la eternidad. Entonces en ese papel dibujemos una corta línea para representar el tiempo. Un papel gigante. Esa es la eternidad. Una rayita. Ya, ahí dura la vida. Más o menos como el ejemplo del punto en la cuerda. Hermanos, si comprendemos el concepto de eternidad en la persona de Dios, nuestras vidas no tendrían por qué ser miserables. Alguien hace unos días, creo que fue una imprudencia, más no una ofensa, pero sabía que yo no tenía dinero y estábamos dando unos regalos por el amor y amistad, una cuestión allí. Y esa persona vio mi regalo tan pequeño y que no pesaba tanto y que estaba tan liviano, pero realmente fueron dos personas. La primera persona me dice: ese es tu regalo, en esa bolsita tan pequeña. Y yo: sí, ese es mi regalo. Ah, verdad, no me acordaba que estás sin dinero. Y yo sonreí. Y luego la otra persona me escribe: oye, ¿en serio es usted tu regalo? Porque eso no pesa nada. De hecho, intenté abrir para ver qué había dentro. No vas a entregar eso. Yo: ese es mi regalo, punto. Y le dije: de hecho, es un regalo simbólico. ¿Cómo así? Eso no pesa nada. Ese es mi regalo. Hasta aquí llega nuestra conversación. Decían: no tiene dinero para dar el regalo a su compañero. No importa si hoy no tenemos dinero. ¿Sabe una cosa? Es posible que hoy no tengas dinero, pero yo te prometo algo. Vendrá el mañana en que no lo vas a necesitar. Cuando fuimos a la fiesta de entrega de regalos, que le hicimos en un restaurante, el regalo, que entre otras cosas, ellos estaban preocupados porque me tocó mi jefe. Imagínense la presión. Y yo sé que aquellos lo hacían de pronto como: ella, ¿qué pasa? O sea, de hecho yo creo que estaban también como diciéndome: y si no tienes plata, dime, yo te presto llave, pero no pases tu pena ahí. Estaba el jefe tan contento con el regalo que recibió, porque no era simbólico. Eran unos AirPods para que pudiera hacer sus reuniones con sus taponcitos de estos, los audífonos inalámbricos, que cuando salió todos respiraron. Uy, pensábamos que ibas a hacer el ridículo. Pero así hubiese sido que no tendría dinero hoy, no tendría que ser vergüenza para nosotros. Así hubiese sido que si hoy tu cuerpo no responde en la forma en la que tú esperas porque estás enfermo o enferma, ¿sabe una cosa? Si hoy tomas medicamentos para curar una enfermedad, tampoco mañana lo vas a necesitar. Vendrá el mañana en que no lo necesitarás. Amén. Así es. Si una persona te dio la espalda y te abandona, vendrá el día en que ya no necesitarás tampoco a esa persona. Si alguien te humilla hoy y hoy te sientes mal, te aseguro que vendrá el mañana en que te sentirás mejor. Amén. Así ¿Qué digo mejor? Como nunca antes. Así. Si alguien no elogia tu trabajo, si alguien no aplaude tus acciones, la Escritura dice que tu Padre, que lo ve en lo secreto, ya vendrá un mañana Qué bacano. en que Él te recompensará en público y te dirá: buen siervo y fiel. Así es. En lo poco has sido fiel,
en lo mucho te pondré. Entra en el gozo eterno de tu Señor. Cantemos a ese Dios eterno. Esta vida es pasajera, hermano.